Hermanos, Dios les bendiga en este día. Les invitamos hoy en este día para leer la palabra de Dios en esta escuela dominical. Ahora, en este día tenemos la palabra de Dios que vamos a estudiar y su título se titula Vive la nueva experiencia en Cristo. Este es el capítulo número 7, el estudio número 7, y estamos leyendo en nuestro tema trimestral Evidencia de un cristiano genuino. Para eso tenemos, como siempre, tres objetivos, y el primer objetivo es reconocer la diferencia entre la vida pasada y la actual. El segundo es fomentar los sentimientos de la vida cristiana para ser agradables. Y el tercero es estar preparados porque el juicio comienza en la casa de Dios. Tenemos nuestro pensamiento central. Cristo terminó el poder del pecado sobre nosotros y ahora podemos disfrutar del fruto y dones de su gracia para que los ministremos para la gloria de Dios. Y nuestro texto aéreo dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y antes de entrar a leer la palabra, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por poder, Señor, tener este tiempo, Señor, en este día, de poder, Señor, estar estudiando, Señor, tu palabra. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el Maestro, Señor, tú eres quien nos enseña, tú eres quien nos ayuda, Padre Santo, en este día. Yo te ruego, Señor, que seas bendiciendo cada hogar, Señor, mi Dios, donde tu palabra, Señor, va a ser vista, Señor, donde tu palabra va a ser oída, enseñada, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Ayúdame también a mí, Señor, en este día, Padre Santo. Ayúdame, Señor, para hacer tu voluntad, Padre Santo. Te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra base bíblica para aquellos que no tengan su expositor se puede encontrar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 19. Y vamos a leer el primer versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios conforme vamos a ir estudiando este estudio bíblico número 7. Aquí podemos entender que en este capítulo 4 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro, pues tiene estos tres asuntos de considerable valor. El primero tiene que ver con la transformación del carácter y la personalidad del cristiano como resultado inmediato de la obra salvadora de Cristo. Los padecimientos de Jesús en la carne, las obras de nuestra carne quedaron eliminadas para no vivir el tiempo que resta en la carne. Sabemos que fue en el sacrificio de la cruz del Calvario donde fue echado todos nuestros pecados y
y pues Él pagó un precio grande por nosotros para que nosotros ya no andemos en esa vida de pecados. Solo así tenemos la capacidad de decir no al mundo y sí al Señor. La manifestación del fruto de dones espirituales en la vida del creyente, este es otra de las cosas que el apóstol Pedro nos va a ayudar a entender en esta segunda parte, en este mismo capítulo 4. Es la manifestación del fruto y dones espirituales en la vida del creyente. También la obra interna del Espíritu de Dios. Cuando los creyentes producen frutos espirituales, se bendicen mutuamente y administran los dones que el Espíritu les ha dado. Glorifican a Dios por medio de Jesucristo. Esto es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Todos debemos de tener una parte que nos corresponde a cada uno en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. En el tercer punto, el apóstol se refiere a la urgente necesidad de que el glorioso Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Esto no solo nos ayuda a resistir el fuego de la prueba, sino que da testimonio de nuestra relación personal con el Señor. Es necesario que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo de Dios para que sea Él en nuestra vida, ayudándonos en todas las cosas. Y vamos a entrar a nuestro estudio de este día. El primer punto nos dice: la vida antigua, viciada y pecaminosa ha terminado. Nosotros pues ya no debemos de ser igual que como éramos antes. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo, una vida en la cual nosotros experimentamos diariamente, aprendemos diariamente, hacemos las cosas nuevas diariamente. Ya no practicamos las cosas que habíamos practicado en un tiempo antes sin Cristo Jesús. Vamos a ver el inciso A. El cambio se debe a que Cristo terminó con el pecado. Gracias a Dios, porque solamente Él lo pudo hacer. Nosotros no podíamos agradar a Dios de ninguna forma. Fue solamente a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vamos a ver el primer punto. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas son unas de las cosas que menciona el apóstol Pedro aquí, que pues en aquel tiempo practicábamos muchos de nosotros. Ahora ya no practicamos esas cosas. Ahora practicamos la vida en Cristo Jesús. Este estudio nos va a ayudar a entender que desde que usted recibió al Señor, pues es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya el que recibió al Señor y cambió su vida, pudiese ser que hace un año, 10 años, 5 años, un mes, 2 meses, ya nuestra vida no va a ser igual. Así es de que el cambio se debe a que Cristo terminó con el pecado. Amén.
El primer punto fuerte en la declaración, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que aquí se refiere a Jesús, pues él con su muerte le puso punto final al imperio del pecado. Amén. Nosotros podemos ver que en la cruz del Calvario él padeció mucho, pagó el precio, pagó el pago por usted y por mí. Jesús tuvo que sufrir hasta lo indecible para poder destruir el poder del pecado que nos tenía atados. Ahora es deber nuestro armarnos del mismo pensamiento. Ahora nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad de que pues la carne, podemos entender que le gustan las cosas de aquí, de este mundo, lo terrenal, pero nuestro espíritu siempre pide las cosas de arriba. Entonces nosotros debemos de poner este mismo pensamiento en nuestro ser, de que tenemos una lucha constante en nuestra vida. Así es de que nosotros nos tenemos que armarnos del mismo pensamiento, sometiendo todo nuestro ser a la voluntad de Dios, la cual podría incluir cierto sacrificio. Pedro nos sugiere aquí que uno puede salvarse a base de sufrimientos, pues eso sería igual a hablar de una salvación por obras. Acuérdese que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él padeció para terminar con el pecado. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nosotros debemos de romper con las viejas costumbres y apartarse de los caminos torcidos de antes. Esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que darle la espalda aún a aquellos con los cuales nosotros practicábamos el pecado. Aquí el apóstol Pedro menciona algunas de las cosas que nosotros practicábamos, que eso eran las lascivias, las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Decirle no al mundo y sí al Señor puede significar la pérdida de ciertas amistades que por eso mismo hecho se nos pueden convertir en enemigos. Cierto es que pues ellos no van a entender nuestra nueva vida en Cristo, y pues el diablo los va a usar a ellos mismos, familiares, amigos, parientes, todos aquellos con los cuales nosotros nos juntábamos anteriormente, antes de llegar a los pies de Cristo. Ahora pues el diablo puede usar sus vidas aún para recordarnos quiénes éramos antes, pero también nosotros podemos decirles que pues Cristo Jesús es el único que pudo cambiar nuestras vidas, el único que nos pudo sacar de borracheras, de embriagueces, como dice aquí, de disipaciones, de abominables idolatrías, porque antes adorábamos a lo que nosotros pensábamos o nos decían. Ahora sabemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Solamente hay un solo Dios, un solo Salvador, Jesucristo es el que vino y pagó el pago por nuestros pecados. Nadie más. A Él se le otorga toda la gloria, la honra y el honor, y a nadie más. Ahora nosotros sabemos esa verdad, y esa verdad nos hace libres. Vamos a pasar al punto B. Ahora debemos ser sobrios y velar en oración. Para eso vamos a leer el versículo 4 al 7. Gloria sea su nombre. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. En el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aquí el apóstol
nos da a entender que pues aquellos con los que andaban no se les va a hacer cosa extraña lo que usted y yo estamos viviendo. Um, y nos exhorta a ser obvios y a velar en oración. Um, y nos dice que a ellos se les va a hacer cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Esto quiere decir que ya nosotros vamos a ver que ellos, los que nos conocían en nuestra vida pasada, ya van a ver que nosotros no vamos a andar en lascivias como ellos andan, en concupiscencias que son los deseos de la carne como ellos andan en embriagueces como antes vivíamos. Ya ellos les va a sorprender se les va a hacer como cosa extraña que ya nosotros no corremos en ese camino de muerte. Ahora estamos en el camino de luz y de vida que nos ayuda diariamente a mantenernos en la verdad que es Dios. Amén. Ahora, en lugar de ceder a insinuaciones pecaminosas, dígales que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Nosotros, desde que entendimos esto, que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos por sus pecados, por todas aquellas cosas que nosotros practicábamos antes, sabemos que viene un juicio de parte de Dios contra todo aquel que practica tales cosas. Y esto se los podemos decir a ellos, pero también es para nosotros. Esto nos ayuda a recordar que pues nosotros ya salimos de esa vida y ahora estamos en una vida nueva. Ahora el apóstol también podemos entender que pues a través del tiempo en el Viejo Testamento hubo también muchos de nuestros hermanos que padecieron persecución y pues aún algunos de ellos murieron porque pues ya no siguieron la vida vieja, sino vivieron la vida nueva. Así de que muchos de ellos fueron juzgados en carne según los hombres, incluso algunos fueron asesinados, pero todos viven en espíritu según Dios. Y podemos entender también nosotros, hermanos, que pues hay muchas creencias, mucha idolatría, muchas cosas que el hombre ha inventado, y podemos entender que las oraciones y los bautismos por los muertos, como los practican algunas sectas, son totalmente inútiles. Nuestro deber es evangelizar a los que están vivos. Ya el que murió pues va a dar cuentas a Dios, y sabemos que nuestro deber es pues evangelizar a los que están vivos, su palabra dice que mientras hay vida hay esperanza, pero pues aquellos que se murieron, este es algo bien falso de sectas que todavía hacen largas oraciones y súplicas y muchas cosas que pues una persona ya muerta ya hasta allí terminó, ya no se puede hacer nada. Y podemos entender, como dice el versículo, el fin de todas las cosas se acerca. Ahora este mensaje debe estar presente en cada corazón, pues de ello depende nuestra consagración y dedicación al Señor. Esto debe de tenerlo usted y yo siempre presente en nuestras vidas, que el fin de todas las cosas se acerca. Aquí el apóstol nos da un mandamiento doble en este versículo. Dice: sed sobrios. La palabra sobrios viene del verbo sofroneo, que quiere decir tenga una mente sana, estén en juicio cabal, como la expresión usada en Marcos 5:15 acerca del gadareno liberado. Vimos que después de que él era cautivo, ahora nuestro Señor Jesucristo lo libertó.
y ahora estaba en juicio cabal, ahora estaba libre de toda aquella opresión. Ahora ahora en el segundo en esta segunda palabra nos dice el apóstol Pablo que estemos velando en oración, y esto significa vigilancia espiritual. Aquí Pedro no usa la palabra del verbo gregoreo que usó Jesús en Mateo 26:41 para exhortar a los discípulos a que velaran mientras él estaba en el huerto de Getsemaní cuando fue arrestado. Pedro nos exhorta aquí no a velar físicamente, sino mantenernos alerta contra el desánimo y la tentación, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca y que la venida del Señor está a las puertas. Nuestro deber es estar en nuestro juicio cabal y mantenernos alerta en oración. Esto debe de estar continuamente, como acabamos de entender, que no se refería a que usted esté siempre de rodillas, porque sabemos que pues nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer muchas cosas, pero sí tenemos que estar bien seguros de que esté en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, que el fin de todas las cosas se acerca y que nuestro Señor viene pronto por nosotros. Continuamente tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, en una oración íntima, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Cristo viene pronto. Vamos a pasar a nuestro punto número 2. La vida nueva debe estar colmada de frutos y dones. Vamos a ver este primer punto, la importancia de los frutos del amor y la hospitalidad. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esta es también otra exhortación de parte del apóstol Pedro. Aquí vemos que Jesús se refirió a la manera de reconocer e identificar a cada creyente diciendo: por sus frutos los conoceréis. Esto nos dice en Mateo 7:16. Pues podemos entender que antes no practicábamos cosas como estas, no teníamos el amor, no teníamos, pues ahora sí que nada. Cuando Cristo vino y hubo una forma en la cual Él nos dio para identificar a aquellos que viven realmente una vida junto a Él. Dice que nosotros los vamos a conocer por sus frutos. Y si no tienen el fruto de Dios, pues no son de Dios, porque es solamente a través del fruto nosotros podemos conocer eso. Aquí el apóstol menciona solo una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. El principal de ellos es el amor, que es el primer fruto del Espíritu y el más grande. Recomienda en todo tener entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente viene de un término que significa fuerte e intenso. Solo un amor con estas cualidades puede soportar los embates de la sociedad, donde nadie paga bien. Como cristianos tenemos que amar aún a los que no nos aman. Esto tiene que ser solamente a través del amor que ha sido derramado en nuestros corazones, no de nosotros, sino es un fruto del Espíritu de Dios que está en nosotros, en nuestra nueva vida.
Cuando dice Pedro que el amor cubrirá multitud de pecados, se refiere a la actitud de un creyente de hacer caso omiso a los pecados de una persona a la cual quiere ayudar. Ahora, pues nosotros hemos sido ahora una nueva criatura y ahora podemos ayudarle a otros que están en las condiciones que estábamos nosotros, ¿verdad? La misma palabra dice que nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, no que nosotros seamos cómplices de los pecados de las personas, no, sino que nuestro propósito de comprender una persona es ayudarlo para que venga a los pies de Cristo y pueda también él recibir la libertad del amor de Dios en su vida. Vemos aquí que el apóstol refiere el perdón y la restauración de alguien que ha pecado, tal como lo explicó Santiago en 5:20. La idea original de todo esto viene de Proverbios 10:12, donde nos habla del amor y el odio, y nos dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es necesario el amor de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda mucho a ayudar a otros. Otra manifestación del verdadero amor cristiano es la hospitalidad. Sabemos que sin amor, pues nosotros no podemos hospedar a nadie, no tenemos el amor para hacerlo, pero si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, pues podemos ayudar a otros. Eso de hospedarse los unos a los otros era una práctica común en los días en que Pedro escribió esta carta. Muchos cristianos andaban de lugar en lugar, víctimas de la persecución y otras anomalías. Para que esta práctica fuera efectiva debía verse sin murmuraciones, porque ¿de qué sirve ayudar a alguien si luego empezamos a divulgar o a criticar a los que hemos ayudado? Amén. Esto fue en el Antiguo Testamento y ahora en nuestros días también tenemos que poner en práctica este don de Dios que nos ayuda a ayudar a los demás y no a divulgarlo o a hablar lo que uno ha ayudado, sino que sabemos que Dios nos ha ayudado mucho a nosotros y pues nuestro deber también es ayudar a otros. Así de que pues esta enseñanza nos ayuda a entender en nuestros tiempos que debemos de practicar también en el amor de Dios la hospitalidad. Vamos a ver en el punto B el lugar de la administración de los dones espirituales. Gloria sea a Dios. Para esto vamos a leer el versículo 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Tenemos que entender bien este versículo, cada uno según el don que ha recibido. O sea que cada uno de nosotros tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Nos corresponde hacer una parte, un funcionamiento en un cuerpo. Usted puede ser la mano, otro el ojo, uno el oído, otro el pie, la mano. No todas las funciones son iguales y por eso aquí dice que cada uno el don que ha recibido. Usted se puede preguntar hoy en día cuál es la parte que usted está tomando en este mandamiento. Si usted está administrando a otros, porque pues esa es los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué parte estamos tomando? Si un creyente
aquí nos vamos a aprender, si un creyente se somete a la voluntad del Señor y vive en Él, indudablemente producirá fruto. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto lo dijo Jesús en Juan 15:5. Sin él nada podemos hacer. Así de que es necesaria la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Solo así vamos a poder nosotros llevar fruto. Y si no estamos en Él, no podemos llevar nada, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y el apóstol aquí, el apóstol Pedro nos habla sobre esos dones que debemos de tener. Y nosotros podemos entender que pues nosotros debemos de preguntarle a Dios, preguntarle cuál es el propósito que tiene para nosotros, para cada una vida individualmente, para podernos ayudar mutuamente unos a los otros. Si usted no sabe, puede encontrar que en la Biblia existen 4 listas de dones espirituales. Los podemos encontrar en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y en Primera de Corintios 12, del 1 al 10, y capítulo 28 al 31. También en Efesios 4:11. Aquí Pedro no da una lista de dones, solamente menciona 2, en los cuales nosotros tenemos que entender que es solamente a través del Espíritu Santo, porque Él es el que reparte los dones y dirige al creyente a usarlos como es debido. Los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo deben pedir al Señor que les otorgue dones para poder servir mejor. Usted se puede preguntar a usted mismo si lo que Dios le ha dado lo está practicando o no, lo está poniendo en obra o no, y si no, pues puede ver para que Dios nos ayude y le ayude a que el Espíritu de Dios le ayude a practicar lo que le ha dado. A manera de ejemplos, el apóstol se refiere solamente a 2 dones que el Espíritu Santo da al creyente para el servicio cristiano. Aquí solamente el apóstol mencionó 2 de ellos y nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Para hablar conforme a las palabras de Dios, el cristiano tiene que saturar su mente con la lectura, el estudio y la meditación de la Biblia. Ella es la voz de Dios impresa y disponible para que la hagamos el manual de nuestra conducta diaria. Es solamente leyendo la palabra de Dios, es solamente teniendo comunión con el Espíritu Santo, sometiéndonos nosotros a Él, que nosotros vamos a poder hablar de Él conforme dice a las palabras de Dios, no conforme a lo que nosotros pensamos, sino es conforme a la palabra de Dios. El segundo don de este pasaje es: si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El término diaconía se traduce como servicio. Nosotros hemos sido llamados para servir. Ahora es según el don que hayamos recibido del Señor, y hagamos de él el mejor uso en la iglesia para que en todo sea glorificado Dios por nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido mucho de Dios y pues tiene que ser en un orden, amén. Es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a lo que nosotros pensamos. Ahora vamos a
ir a nuestro tercer punto, firmes ante las pruebas y los vituperios. Esto solamente se hace a través de la ayuda del Espíritu Santo. Para esto vamos a leer del versículo 12 al 16 en nuestra Biblia. Dice así el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí vemos que una vez el apóstol Pedro nos exhorta a que no andemos en cosas que aquí nos dice, que no padezcanos como homicidas o ladrones o malhechores, o por entremeterse en lo ajeno. Esto es seguir también el mandamiento de Dios, es romper sus mandamientos si nosotros hacemos tales cosas. Mas Él aquí nos dice que nosotros tenemos que estar firmes en las pruebas y los vituperios. Pedro a los cristianos, esto el apóstol Pedro lo escribió a los cristianos de la dispersión, y se dirige a ellos como amados, como compadeciéndoles y advirtiéndoles que no se sorprendieran del fuego de la prueba. Esta hoguera de padecimientos por la fe ya había comenzado a afectar a muchos creyentes, porque pues pensaban que pues teniendo a Dios ya no iban a venir padecimientos ni pruebas, pero al principio vimos que Cristo padeció. Nosotros también de esta forma vamos a ser probados, pero Él los alienta interpretando los sufrimientos como parte esencial de la escuela práctica de la vida cristiana. Este es algo que todo cristiano vamos a pasar, porque solamente así vamos a poder aprender de Dios, que Él es el que nos puede ayudar, y así vamos a poder también nosotros ayudar a aquellos que están comenzando sus primeros días en el camino del Señor. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando uno está comenzando, pues no entiende estas cosas, que debemos de gozarnos los padecimientos de Cristo. Pero nosotros a través del tiempo podemos aprender que estos padecimientos que Él tuvo, nosotros también vamos a padecer algunos de ellos, y vamos a aprender de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza del escritor era que los hermanos se regocijaran con esta promesa, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La perspectiva del cristiano alcanza a ver lo que no ven los que no creen en Cristo. Nosotros podemos sufrir ahora, pero sabemos que si somos fieles, no solo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, sino que también veremos cara a cara a Jesús cuando Él revele su gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ahora aquí podemos entender una verdad bíblica. Si nosotros estamos pasando por pruebas, por dificultades, si estamos viendo que hay personas que no están de acuerdo con nosotros y se levantan en contra de nuestras vidas aún, es por una causa, es porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, vive en nosotros y ahora pues nos ayuda a vivir la nueva vida en Cristo. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Juan dijo acerca del descenso y permanencia del Espíritu Santo en Jesús después del bautismo. En Juan 1:32 él testifica: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. También así como el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Jesucristo, también en nosotros vino sobre nuestras vidas y nos selló con las arras de su Espíritu Santo. Ahora Él también está en nosotros y el apóstol Pablo también nos exhorta a no contristar el Espíritu para que Él no se separe de nosotros, porque acabamos de leer que Jesús dijo en Juan 15:5 que sin Él nada podemos hacer, es solamente con Él que podemos nosotros vencer. Así como Jesús venció al enemigo en la palabra, con la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, nosotros también lo podemos vencerlo. Tenemos que entender esto, que nosotros no podemos vencer a nadie, sino es a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Si Él no está en nosotros, pues no podemos vencer. Solamente es a través de Él que dice la palabra que somos más que vencedores. Es solamente con nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a ir a nuestro punto B: firmes ante el juicio de la disciplina de Dios. Nosotros debemos de estar firmes, y la firmeza es el que nos la da, es el Espíritu Santo de Dios, que nos mantiene sobre la roca que es Jesucristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En el 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esta es una verdad bíblica que nosotros podemos ver a través del tiempo. Gloria sea al Señor. Debemos de estar firmes ante el juicio de la disciplina de Dios. Es interesante ver cómo Pedro reconoce que el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, de acuerdo con primera de Timoteo 3:15, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, como piedras vivas, hemos sido edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:15. Nosotros podemos ver que el juicio de Dios viene, y aquí nosotros vemos que a través de la palabra de Dios podemos ver que el juicio de Dios ya ha venido antes también. En el tiempo de Noé vino el juicio de Dios. En el tiempo de Jesús, que Él venga, pues también va a ser el juicio de Dios. Vemos también aquí que en el Antiguo Testamento
en la visión que Dios le dio a Ezequiel acerca del juicio que vendría sobre Jerusalén por la iniquidad del pueblo, el profeta vio que el juicio divino tenía que comenzar en el templo. Esto, si usted desea saber más sobre este juicio que vino en aquellos tiempos, lo puede encontrar en Ezequiel desde el capítulo 8, donde Dios en su espíritu lleva a Ezequiel, al profeta Ezequiel, lo lleva en su espíritu. Él, cuando tuvo esta visión, él estaba en Babilonia, ya habían sido ellos llevados a Babilonia en la primera deportación que hicieron los babilonios, pero el Espíritu de Dios lo llevó a Jerusalén para que él viera las abominaciones del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios pues le estaba dando la espalda a Dios en el mismo templo, en sus casas. Allí en el capítulo 8 de Ezequiel declara cómo ellos escribían en las paredes de sus casas aún las abominaciones en las cuales ellos le daban la espalda a Dios. Aún también habla de que miró los 70 sacerdotes que le daban la espalda a Dios adorando a otros dioses, y pues es por eso que el juicio de Dios vino en el tiempo del profeta Ezequiel. El profeta vio el juicio divino que tenía que empezar en el templo. Él vio a los 6 verdugos que venían a ejecutar el juicio. Tan pronto como el varón vestido de lino les puso la señal en la frente a los que gemían y clamaban en la ciudad, Jehová mandó a los otros: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí lo que podemos también entender, hermanos, que nosotros también va a venir el juicio de Dios y va a comenzar por su casa. ¿Y su casa cuál es? Es la iglesia, es el templo. Desde el que tiene el puesto más grande hasta que el que tiene el puesto más chico. Los tiempos de antes y los tiempos de hoy siguen siendo igual. El Dios que servimos sigue siendo el mismo ayer y hoy, y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Así es de que hoy en día pues vemos que este juicio que viene debería de despertarnos y de entender que va a comenzar por la casa, por todos aquellos que pues aquí vino sobre los sacerdotes, vino sobre los profetas, sobre todos aquellos que le dieron la espalda a Dios. Y ahora en día pues también debemos de nosotros estar en nuestro juicio cabal, sabiendo que el juicio de Dios viene, y pues todo aquel que está obrando por su propia cuenta y no le está dando la espalda al Señor, pues también va a pasar lo mismo. Es el tiempo ahora en este estudio de que entendamos que el juicio de Dios está cerca, y debemos de arrepentirnos los que no estamos bien con Dios, y los que estamos bien con Dios, pues dice la palabra de Dios: el que esté limpio, lávese más con la sangre de Cristo, que esta es la señal por la cual el Señor aquí puso a juicio a su pueblo, pero dijo que a los que gemían y a los que clamaban en la ciudad, a estos no vino el juicio.
fueron señalados, y la sangre de Cristo es nuestra señal, es nuestra protección. Cuando Él venga, pues es la sangre de Cristo la que nos va a ayudar. Amén. Lo que Pedro deduce de todo esto es que si el juicio primero comienza por nosotros, ¿cuál era el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y pues también vimos que en los últimos de los versículos que leímos, en el 18 dice: si han de sufrir los que gimen y claman a Dios por las injusticias y la maldad que han inundado al mundo de hoy, ¿cuánto más habrá de sufrir los que han dado la espalda al Señor? Es probable que por el momento todo parezca a su favor y se sientan seguros de lo que tienen, pero cuando les llegue la ola de sufrimientos, entonces no tendrán a quién recurrir. Por eso incluye nuestro escritor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien, y hagan el bien. Así es de que, pues aquí aprendemos que el juicio de Dios viene pronto, y pues que nosotros debemos de reaccionar, debemos de entender que pues que si también estamos padeciendo por cosas que nosotros mismos provocamos o hacemos, no haciendo la voluntad de Dios, sino andando en nuestra vieja vida, pues vamos a padecer por ello. Pero si estamos padeciendo por nuestra fe, como padecieron aquellos hombres a los cuales Pedro escribió en esta carta, que estaban sufriendo persecución por la fe que ellos practicaban, también pues nosotros podemos llevar al fiel Creador todo lo que estamos pasando y viviendo, y nos exhorta que hagamos el bien, amén, y nos alejemos del mal. Espero que esta lección sea de bendición para sus vidas como ha sido para la mía. Quien quiera estudiar para nuestro estudio número 8, va a encontrar la base bíblica en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo de 1 al 11, para que podamos entender juntos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra y podamos juntamente aprender con Él. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde de toda tentación, de todo mal, de todo peligro, y nos ayude a todos que cuando el Señor venga nos halle limpios, nos halle haciendo cosas como estudiar su palabra, cosas como buscar su presencia, y que Dios nos ayude a todos, a todas las familias en sus hogares, reciban las bendiciones del Señor, y el Señor nos guarde en todo tiempo. Hermanos, Dios les bendiga.